medidas de recorte que implementa el gobierno ante la crisis está el cierre de embajadas y consulados, así como el retorno de funcionarios de delegaciones diplomáticas. Sin embargo, en ese grupo no está Irina Moreno, una de las hijas del presidente de la República, que ocupa el cargo de consejera de la representación permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su salario está compuesto de $2.034 como remuneración habitual, más $5.654 por costo de vida, $7.688 en total. El canciller José Valencia, en una entrevista con el portal La Historia, explicó por qué Irina Moreno no regresará al país. Es una funcionaria que cumple adecuadamente sus funciones. Tengo los mejores reportes de sus superiores y, por tanto, desde ese punto de vista, no vemos en este momento una necesidad de que ella retorne al país. Otros funcionarios que ocupan cargos en delegaciones diplomáticas como cuota política son Janet Molina, consejera en México, quien es madre del ministro Iván Granda; Cristina Albornoz, segunda secretaria de la Oficina Comercial en Reino Unido, hija del asambleísta de Alianza País, Esteban Albornoz; Darío Patricio Carrión, embajador de Ecuador en Cuba, padre de la asambleísta María José Carrión; Javier Vaca Cabezas, cónsul en Montevideo, Uruguay, hijo de la asambleísta Elizabeth Cabezas; Cristóbal Roldán, embajador en España, padre del secretario del gabinete Juan Sebastián Roldán; Carolina Pesantes, cónsul en Monterrey, México, hermana de la secretaria jurídica de la presidencia Joana Pesantes; Jorge y Francisco Serrano Salgado, funcionarios de las embajadas de Francia y Hungría, son hermanos del asambleísta José Serrano, entre otros funcionarios que el gobierno aún no ha confirmado si están o no entre quienes deben volver al país. Dollars was ejemplo, la hija del legislador Azuay Esteban Albornoz en una alegación diplomática en Londres, que hacen los hermanos de José Serrano en delegaciones diplomáticas del gobierno nacional. Hay por allí también parientes suyos, entiendo que su señor padre, el señor Iván, lo digo con todo el respeto, como representante cónsul, entendemos, en España, y así por el orden, largos listados que han sido publicados en la prensa nacional. Se están ya, por lo menos, con las últimas decisiones, poniendo en orden estas situaciones, dejando de utilizar al gobierno como un botín político. Perdóneme, señor Cardoso, pero usted hace afirmaciones que no deben hacerse. Primero, el gobierno no está negociando con nadie. Como usted sabe, un gobierno tiene la posibilidad legal de, en la posición de delegación de embajadores del presidente de la República, puede nombrar a personas que no son de carrera para distintos cargos, ¿no es cierto? Eso no es ningún tipo de negociación, es una potestad legal. En segundo lugar, el señor Albornoz y el señor Serrano son parte del bloque del país, es decir, son parte del movimiento político del presidente. Sus hermanos han sido personas que han trabajado con el presidente para llegar a donde llegan y tienen los méritos para poder estar en ese cargo. Y particularmente, mi padre es embajador del Ecuador en España, no es cónsul, es del embajador del Ecuador en España, asumió la embajada 9 meses antes de que yo esté en el gobierno, no tiene nada que ver conmigo. Mi padre, además, me gustaría que usted sea tan amable de revisar cuáles son las cifras de inversión española en el Ecuador, turistas que han venido al Ecuador, para que la evaluación no sea una evaluación a la ligera y no se planteen temas ni siquiera palabras de negociación ni de reparto
porque una cosa es preguntar, otra cosa es afirmar cosas tan graves como Secretario, las que si es está que afirmando. si bien no hay una negociación, quizás se favorecería a personas o familiares de quienes están dentro del gobierno. Se habla también, por ejemplo, de la madre del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, quien también estaría en un cargo, en este caso diplomático. Quizás negociación no es la palabra, pero podría pensarse en todo caso en un favorecimiento de personas cercanas a funcionarios del gobierno, a familiares de funcionarios del gobierno. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Janet. Buenos días. Bueno, en estos días hay varios temas en el campo de lo político que quisiera analizar por usted y quisiera empezar por esta vinculación ya al secuestro de Fernando Balda del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo ve usted esa parte del panorama político? Qué grave, ¿no? Es muy grave que un expresidente esté vinculado con un caso de secuestro fuera del país de un opositor político. Creo que lo que está viviendo el país es la verdad de lo que se vivió durante mucho tiempo. Creo que los ecuatorianos tenemos que tomarnos en serio la gravedad de lo que eso podría significar para el futuro del país, para haber sentido lo que se vivió durante 10 años y esas prácticas mañosas que se vivieron durante tanto tiempo a la luz pública y que terminan derivando en juicios que podrían terminar con una sanción muy grave para el expresidente, ¿no? ¿Y cómo podría afectar eso la realidad o el futuro, digamos, político y judicial? Creo que tiene dos lados. La primera, creo que es positivo que el Ecuador conozca la verdad. Los ecuatorianos solo podemos construir nuestra historia y construir nuestro futuro a partir de la verdad. Creo que eso es bueno. Y creo que es triste porque se revelan las prácticas mañosas del gobierno pasado en todas las áreas. Más allá de la discusión solamente del tema de la Fiscalía, en todas las áreas que nosotros topamos en el gobierno, nos encontramos con procesos o de corrupción, o de mal manejo, o de despilfarro. No se pudo manejar así este país. El país se terminó tragando tanto dinero que podía haber servido para casas, para uniformes, para desayunos escolares. Es una pena. Vale aclarar, porque el expresidente Rafael Correa ya desde su cuenta de Twitter está pintando el tema de abuso político y judicial por parte del gobierno actual. Y hay que recordar que en Colombia el caso está absolutamente probado, el del secuestro de Fernando Balda. Es más, ya ha habido detenidos, incluso ya gente que ya cumplió su pena. Es decir, es un caso probado desde el cual recién la justicia ecuatoriana ahora está partiendo. Entonces, también, y para poder analizar los otros temas, esta es una prueba de cómo se manejaba la justicia en el país. Imagínense lo grave que es que se dé un secuestro. Y cuánto más grave es que se vincule a las autoridades de otro país en ese secuestro para meter preso a un opositor político. Lo grave que eso significa para cualquiera de las personas que hoy día nos están viendo. Eso es vincular al Estado en los temas, en las minucias de las luchas particulares de un gobernante de turno. Es gravísimo. Pero además es gravísimo lo que eso significa como premonición de lo que se vivió en el gobierno pasado en general. La discusión, por supuesto, va a ser persecución política. El fiscal Pérez Reina es un fiscal de carrera de muchísimos años, nombrado por un Consejo de Participación Independiente, que lo que está haciendo es desenterrando un proceso que, como usted bien dice, en Colombia ya no solamente es que les metieron presos, sino que ya salieron de la cárcel. Aquí no se había tocado. Y la apuesta del presidente Moreno, sin duda alguna, sí es que hay independencia de poderes para que esos poderes puedan cumplir con su labor y, por ejemplo, decirle la verdad al Ecuador de lo que sucedió no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 30, 40 años. Pero esto sí es muy grave para el futuro del Ecuador. Es muy grave que el expresidente Correa esté en una situación de secuestro. Ya va más allá de cualquier pensamiento o mal pensamiento que podía haber tenido la gente sobre el expresidente en el pasado. Destaco algo que usted acaba de decir para ir a la siguiente consecuencia de este evento. Y es que no se trataba de una objetivo de Estado, de una idea del Estado ecuatoriano de resarcir derechos que se habían violado o de capturar a un delincuente. En este caso se trata de un tema privado, particular del expresidente Correa, en donde usó a las fuerzas estatales para secuestrar a una persona en otro país en complicidad con autoridades de ese país. Y si no me equivoco, y usted corríjame, esto se llama delito de lesa humanidad. ¿Hacia allá va quizás el proceso del presidente Correa? Habrá que preguntarle al fiscal. Para mí lo grave es pensar cómo un gobierno estaba preocupado de sus opositores aún fuera del país
en lugar de preocuparse de la criminalidad, ¿no? Las consecuencias de lo que nosotros vivimos en la frontera norte, lo hemos discutido aquí varias veces, Janet, son gravísimas. Y responden a que en lugar de haberse preocupado de controlar esa frontera, a los narcotraficantes, a los criminales, estaban preocupados de espiar y hasta posiblemente, habrá que comprobarlo, secuestrar a opositores en Colombia. No tiene nombre, no tengo palabras para poder expresar la indignación que siento como ciudadano y las prácticas mañosas de ese gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que da el actual gobierno para que el expresidente Correa y los involucrados en ese caso, porque no es el único? Ahora se va a empezar a develar cuántos exministros estaban involucrados también en ese caso. Exministros que, por cierto, hoy están, mejor dicho, o no se sabe dónde están, porque están aquí en el Ecuador, esperemos, pero han bajado el perfil completamente, o están ocupando otro tipo de funciones dentro del Estado. Es decir, ¿qué garantías dan de que el proceso al que sean sometidos va a ser absolutamente apegado a la ley? El presidente Moreno es un hombre que cree en la justicia y cree en independencia de poderes. Lo dijo el 24 de mayo del año en que se posicionó y lo ha demostrado durante todo este año. Es decir, aún los correístas perseguidores pueden estar perfectamente tranquilos porque nadie los va a perseguir. Lo único que vamos a pedir es que la justicia haga su trabajo. Solamente que cuando la justicia es independiente, que es lo que estamos intentando lograr, después de todos los años en los que cogieron la justicia en sus manos, silenciaron este tipo de temas, pararon este tipo de acusaciones tan graves. Cuando nosotros hacemos esto independiente, también fiscales de carrera pueden hacer su trabajo, jueces decentes pueden hacer su trabajo, los poderes en general pueden trabajar para el bien del Ecuador. Lo que está haciendo el presidente Moreno es dejando en el Ecuador, después de su función, poderes del Estado que pueden controlarse los unos a los otros, y eso es fundamental en democracia. Hablando un poco de la parte legal y política, ¿puede o no puede, o debe o no debe la Asamblea Nacional autorizar este juicio o este proceso en contra del expresidente Rafael Correa? Entiendo que en el pasado ya se le pidió a un Congreso anterior una respuesta al respecto de enjuiciar a un expresidente, y la respuesta del Congreso fue esa, que es en tanto y en cuanto es un expresidente no necesita la aceptación del Congreso. Yo me imagino que la Asamblea tomará la misma decisión. No me imagino quién en la Asamblea se oponga a investigar un tema tan grave como el que estamos hablando. Ahora, ahí también hay que encontrar... Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el expresidente Rafael Correa estaría involucrado con los desmanes y desestabilización por lo que ha atravesado el país. Ella, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el presidente de la República, Lenín Moreno, viajaron a Quito para analizar la situación en la capital. Pasado el mediodía de este miércoles, varias autoridades se reunieron en las instalaciones del ECU 911 de San Borondón. Allí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que entablarán las reuniones y conversaciones necesarias para llegar a los acuerdos. Además mencionó que las personas que causaron vandalismo y caos han sido identificadas. ¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, las palabras de los legisladores del correísmo, que han hecho exactamente lo mismo y que incluso presentaron un pedido escrito a la Asamblea Nacional, pero sobre todo el comportamiento violento de los propios líderes de esa organización política. Tanto la prefecta de Pichincha como el prefecto de Manabí han facilitado la movilización y la instalación de muchas organizaciones y de muchos grupos que se han trasladado a la capital, que han generado caos en otros lugares del país. Un asambleísta de la Revolución Ciudadana de Sucumbíos ha sido detenido y se le dictó prisión preventiva porque encabezó la toma o el intento de toma de una refinería en Sucumbíos hace 2 noches. Y a eso súmele usted las 2 felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. La ministra dio a conocer que quienes ingresaron al Pleno de la Asamblea están siendo procesados judicialmente. Así también el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, comentó que mediante el trabajo en conjunto con las diferentes instituciones han logrado cumplir con lo establecido en el decreto del estado de excepción y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha recibido disposiciones específicas de aplicar la fuerza de ser necesario. Elementos agitadores, instigadores que conforman un grupo insurgente en el país. Ahí están aglutinados criminales, vandalismo, desestabilizadores políticos, y eso es lo que nosotros tenemos como evidencias y que están precisamente por acción de la ley ya detenidos. Informó Adriana Méndez.